Hola, buenos días, bienvenidos a la Academia Robótica.School. En esta tercera clase sobre las resistencias vas a aprender qué es la potencia de una resistencia, cómo podemos sustituir las resistencias en función de su potencia, ver diferentes tipos de resistencias y potencia y saber calcular la potencia que consume una resistencia. ¿Qué es la potencia de una resistencia? La potencia es la fuerza o capacidad que tiene para resistirse al paso de la corriente eléctrica. Una resistencia puede tener un mismo valor en ohmios, pero un diferente valor de potencia. Aquí puedes ver 3 resistencias de 10 ohmios, de diferentes potencias, y por ese motivo tienen diferentes tamaños. Como recuerdas de clases anteriores, la resistencia se encarga de resistir el paso de la corriente. Si la corriente es grande, también la resistencia tiene que ser grande o de mayor potencia. Sustitución o reemplazo de una resistencia con los mismos ohmios de más vatios por una de menos vatios. Sí, podemos usar una resistencia de 10 ohmios y 10 vatios donde va una resistencia de 10 ohmios y 1 vatio. Pero pagaremos más dinero por una resistencia de 10 vatios y también ocuparemos más espacio en el circuito electrónico. Sustitución o reemplazo de una resistencia con los mismos ohmios de menos vatios por una de más vatios. No podemos usar una resistencia de 10 ohmios, 1 vatio, donde va una resistencia de 10 ohmios, 10 vatios. Porque se va a calentar mucho y quemar por el calor. ¿Por qué son de diferentes tamaños las resistencias? El tamaño de una resistencia determina también su potencia, aunque hay resistencias especiales que no son muy grandes y soportan muchísima potencia. Si en un circuito vemos instalada una resistencia que es grande o mayor que el resto, tenemos que pensar que por ella pasa más intensidad y que además se calienta más. Las resistencias desprenden calor. Para evitar que se rompan por calor, usamos resistencias que soporten más potencia que la que están manejando. También existen resistencias con un disipador o radiador de aluminio que permiten que se calienten sin que se rompan. El calor de la resistencia rompen los circuitos impresos o PCB. Para evitar que el calor de la resistencia pase al circuito impreso y lo caliente, lo que hacemos es separar la resistencia del circuito impreso. De esta forma, evitamos averías en piezas cercanas por el calor o incluso falsas soldaduras. ¿Cómo se calcula la potencia de una resistencia? La fórmula de la potencia es: potencia es igual al voltaje por la intensidad. Para saber la potencia que está soportando una resistencia, primero medimos la tensión o voltaje que hay en los extremos de la resistencia. Segundo, medimos la intensidad o amperios que circulan por la resistencia cuando está trabajando. En el ejemplo de la imagen que estás viendo, usamos la fórmula de la potencia y nos sale que 3 voltios por 1 amperio es igual a 3 vatios. En este caso, nuestra resistencia está soportando una potencia de 3 vatios. Este es el cálculo teórico. Ahora, en la práctica, multiplicamos el valor teórico por 2. Y esa es la potencia que vamos a usar para la resistencia de nuestro circuito. En este caso, es 3 vatios teóricos por 2 nos da un valor de 6 vatios. Como no se venden resistencias de 6 vatios, usamos la más cercana, que es la de 5 vatios. La siguiente potencia por encima sería la de 10 vatios, pero esta ya se iría mucho de valor que necesitamos y además subiría el coste de nuestro proyecto electrónico.
recuerda separar un poquito la resistencia de la placa para que no transmita su calor a la misma. Aquí puedes ver más fórmulas que puedes usar para el cálculo de potencia de una resistencia. Dependiendo de los valores que conozcas, puedes usar una u otra fórmula. ¿Cómo aumentar la potencia de una resistencia? Si unimos dos resistencias en paralelo, o sea, como ves en la imagen, obtenemos el doble de su potencia, pero también en este caso la mitad de su resistencia. Nota, esto solo sucede si las dos resistencias que unimos en paralelo son del mismo valor en ohmios. En el curso de la ley de Ohm se explica con más profundidad el término de circuito paralelo o circuito serial. Repaso de lo importante. Casi siempre las resistencias grandes son de más potencia. Si te fijas, la resistencia que he marcado en un rectángulo no es muy grande, pero soporta 100 vatios de potencia. Existen fórmulas que nos dan el valor teórico, pero recuerda siempre multiplicar el resultado por 2 cuando lo uses en tus circuitos. Hemos aprendido que las resistencias se calientan y por eso tenemos que saber qué potencia es la más adecuada en nuestros circuitos o proyectos de electrónica o robótica. Pero, tranquilidad. En electrónica y robótica normalmente usamos resistencias de 1/4 de vatio. Esto es debido a que las tensiones e intensidades que manejamos son muy bajas. En la siguiente clase aprenderemos a medir con un tester el valor en ohmios de una resistencia. Por último, quiero recordarte que puedes preguntar tus dudas y sugerir nuevos cursos desde el apartado de soporte. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima clase.